Era madre soltera. Había criado a 4 hijos. Y estaba sola. Ellos se habían mudado solos, tenían entre 20 y 30 años. Así que tenía las noches libres. Había tenido mala suerte en el amor. Así que iba a intentar usar un sitio web de citas. Cuando leí el perfil de John, vi que estaba en el campo de la medicina y era muy apuesto. Tenía fotografías de sus perros y de sus hijas y decidimos tener una cita. John parecía estar muy interesado en mi vida. Eso me gustó. Todo lo que decía era perfecto para mí. Hice muchos viajes al extranjero con Médicos Sin Fronteras. ¿En serio? Eso es increíble. Estaba divorciado hacía 16 años. Así que yo pensé, wow, es mucho tiempo estando soltero sin volver a casarse. Me equivoqué una vez. Y me tomó una eternidad superarlo. John me hacía sentir muy deseada. Y creo que fue por eso que caí tan fácilmente. Solo quería estar con la persona correcta. Y me alegra haber esperado. Este tipo de persona se mete en tu mente, sabe qué decir. Era un don que tenía. Un don retorcido. Bueno, esta es una fotografía de John. Una de las primeras que me envió. Ahora que la miro, me resulta triste. No puedo hacer esto. Lo siento. Qué desperdicio de persona. Y afectó demasiadas vidas. Lo siento. Es muy difícil hablar de esto. Porque crees que lo superaste y que estás perfecta. Y luego vuelven los recuerdos del infierno que viviste. En nuestra primera cita, creo que fuimos los últimos en el restaurante. Dije, ¿por qué no vamos a mi casa y te hago una taza de café antes de que vuelvas? Así que lo invité a mi casa, corrí al baño, y cuando salí del baño, él estaba acostado en mi cama. Y le dije, no, sal de aquí, no terminaremos aquí. Le dije, tuvimos una noche perfecta, no hagas esto. Y me dijo, ¿cuál es el problema? Y le dije, bueno, aún no quiero hacer eso. Y él seguía acostado y me decía, se siente muy bien, no tienes idea de lo bien que se siente tu cama. Y seguía haciendo comentarios, esto se siente muy bien. Yo pensaba, es solo un colchón que tiene. En ese momento no me di cuenta de que él tenía un secreto. Ahora lo sé. Él había estado en prisión antes de conocerme. Y la última vez, 3 días antes de conocerme. Por eso la cama se sentía tan bien para él. Acababa de salir de prisión. En retrospectiva, si hubiera sabido quién era esta persona, nunca hubiera querido salir con él. Pero no lo sabía. Y finalmente le dije, no te quedarás, debes irte. Y él se fue. Al día siguiente me llamó y se disculpó por haberse acostado en mi cama. No quería que la noche terminara y se sentía muy atraído por mí, así que dijo que era todo su culpa y que quería una segunda oportunidad. Yo no estaba segura, pero él me suplicó y finalmente le dije, sí, te daré otra oportunidad. En las siguientes citas fue un perfecto caballero. Solo me daba un beso de buenas noches y se iba. Así que él aprendió su lección.
John usaba siempre el uniforme. Y a mí no me parecía extraño, porque se iba a su trabajo. Pero a veces llegaba con el uniforme todo sucio. Esta fotografía es en un evento de caridad, cuando John y yo recién empezábamos a salir. Y él había llegado tarde, lo recuerdo. Llegó tarde con el uniforme. Y yo solo pensé, ok. Y él dijo que no había tenido tiempo de ir a cambiarse a su casa, porque estaba demasiado lejos del hospital. Había tenido una cirugía y había llegado rápido, tuvo complicaciones y no tuvo tiempo para cambiarse, solo intentó llegar. Así que no lo cuestioné. La verdad me pareció extraño, pero después de todo siempre tenía las mejores excusas. Nos tomaron la fotografía con su uniforme. Ahora que lo pienso, eso fue todo planeado. Así era como atraía a las mujeres, intentaba verse como un gran hombre exitoso. Obviamente era un uniforme viejo. Lo había estado usando por años para engañar mujeres o para entrar en hospitales. Ahora pienso en cuántas veces intentó engañarme con su uniforme y a cuántas otras mujeres también habrá engañado así. Todos los días me llaman por esto. Ayer recibí una llamada de una mujer que había salido con él justo antes de mí. Y ella pensó lo mismo. Ella creyó que él en verdad era doctor. Ahora cuando veo así vestido a John, siento que es un disfraz y una forma de atraer mujeres. Con John todo avanzó muy rápido. Después de nuestra primera cita, él me trataba muy bien. Amaba cada minuto con él, me sentía especial. Hola, cariño. Hola, mamá. Fue unos días antes de Acción de Gracias. Terra vendría a ayudarme con la cena de Acción de Gracias. Estaba ansiosa porque John la conociera y porque ella conociera a John. Creí que se llevarían muy bien. John, llegó Terra, ven a saludarla. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien, mamá. Dijo que John era muy encantador. Dijo que él era doctor y que ella estaba muy feliz por eso. Estoy muy feliz de que lo conozcas. Lo sé, estoy ansiosa, suena perfecto. Sí. Sí, mi mamá estaba tan enamorada de él y creía que era el hombre perfecto para ella. Yo quería conocerlo. Hola. Hola, John. Un placer conocerte. Quería que John fuera agradable, reconfortante y adorable, pero en vez de eso, cuando lo conocí, fue frío y poco amigable. Por lo general, si alguien tiene hijos y sale con tu mamá, entonces hablan de eso casi todo el tiempo, porque quiere que veas que tiene hijos y que además le importan. Dime, John, mamá me contó que tienes hijas. Sí. Pero John no hablaba mucho sobre su familia. Mi mamá, sin embargo, hablaba mucho sobre sus hijas y sobre lo buen padre que era él. John es un padre increíble y sus hijas son todas hermosas. ¿Verdad, John? Eso me resultaba sospechoso porque ella no las conocía. Y si este hombre era tan cercano con sus hijas, ¿por qué no se las presentaba? ¿Tienes fotografías de ellas? No, no aquí. Ah, John y Terra no se llevaron bien como lo había imaginado. Él fue un poco distante. No sabía qué estaba pasando, pero antes de John, mis hijos habían sido muy protectores. Siempre sintieron que yo merecía lo mejor. ¿Por qué no llevas tus cosas arriba y te pones cómoda? Y yo pensaba otra vez lo mismo. No les gusta porque me estoy enamorando de él. el día antes de Acción de Gracias, fui a Newport a pasar Acción de Gracias con mi mamá.
Me enteré de cosas que eran más serias de lo que creía. Mi mamá había dicho que yo no se mudaría con ella, pero cuando entré al baño, vi que estaban todas sus cosas para rasurarse. Luego noté que había un cepillo de dientes, había cosas de él en la casa como si viviera ahí y no como si fuera un invitado. Mientras yo recorría la casa y veía sus cosas por todas partes, la verdad me enojaba mucho, porque mi mamá me había dicho que él no vivía ahí, así que empecé a sospechar de todo lo que me había dicho. Luego abrí el armario de la habitación en la que me iba a quedar para guardar mi maleta adentro y me di cuenta de que no había espacio en el armario, porque sus cosas estaban por todas partes. Había una caja totalmente llena, estaba desbordada, pero en la parte de arriba había un certificado de enfermería. Me habían dicho que John era anestesista. Estaba enojada porque me habían mentido, así que confronté a mi madre. Mamá, ¿qué hacen sus cosas por toda la casa? Terra se había puesto muy mal. Le gritaba a John y le decía, ¿por qué tus cosas están en la casa de mi madre? Y me gritaba a mí. Dime, ¿se mudó aquí? Sí, cariño, no te lo puedo quería creer. decir. Estás loca, mamá. No sabes nada sobre él. No te atrevas a gritarle así a tu madre. ¿Y sus diplomas? ¿Acaso él no era anestesista? ¿Qué diablos es esto? Ella pensaba que había algo raro con él y le gritaba. Estaba muy molesta. Te ha estado mintiendo. No es doctor. Es enfermero. Seguramente hay una Terra, explicación. no te metas en esto. John me acusó de revisar sus cosas. Me dijo que yo no quería ver feliz a mi mamá, porque yo la quería tener solo para mí. Si fueras mi hija, te daría una paliza. ¿En serio? ¿Vas a dejar que me hable de esa forma? Le grité a él y también le grité a mi mamá porque no podía creer que ella permitiera que ese hombre me estuviera hablando así. No sé cuál es tu problema, pero no lo ves. Ella creía que John mentía sobre su vida y que ella podía ver quién era. ¿Por qué yo no podía verlo? Le dije, es mi vida y puedo tomar mis propias decisiones. Soy adulta y le dije que me respetara. Terra, eso estuvo fuera de lugar. Le dije, no sé qué otra cosa hacer más que irme porque siento que me están echando de la casa. Bueno, no me quedaré en la casa si él está aquí. Nadie te obliga a quedarte. Ella nunca me detuvo. Me duele porque esa debería haber sido la primera vez que me tendría que haber protegido de John como madre. ¿Lo eliges a él en lugar de a tu hija? Luego de que Terra se fuera, Bien. le pregunté a John sobre el diploma. Y su respuesta fue que era enfermero anestesista y no anestesista, pero que prácticamente hacía lo mismo. Así que no me molestó. Solo creí que ella estaba haciendo un escándalo por nada. Luego de la pelea, fui a la casa de mi hermana. Y Jacqueline y yo decíamos que tenía algo muy extraño, que era un hombre malvado. Hay algo realmente malo con él. Sentí lo mismo cuando lo conocí. Y entonces empezó a llegar una serie de mensajes de texto del teléfono de mi mamá. No puede ser. ¿Qué? Decían que mi hermana debería saltar de un edificio y que en lo posible fuera de cabeza y le decían a mi hermana que se quitara la vida. ¿Qué diablos? No Déjame entiendo. ver. Jackie, esto es una locura. Jacqueline temblaba porque nuestra mamá le estaba diciendo esas cosas. Pero yo vi los mensajes y me pareció que mi mamá no diría eso. Mamá de ninguna forma diría esto. La redacción era mala. Ella nunca escribiría de esa forma.
Sabíamos que no era mi mamá quien enviaba los mensajes. Mamá nunca nos diría algo así. Había sido John. Sí, seguro tienes razón. Me daba cuenta de que era peligroso, pero en ese momento solo teníamos sospechas. Era muy frustrante porque nosotras quedábamos como las chicas locas. Tenemos que alejarlo de ella. Le advertimos muchas veces, pero ella no veía las señales de alerta y yo sabía que esto ocurriría. John llenó un vacío que sentía que otros hombres no habían llenado. Él me hacía sentir única. Cada palabra era exactamente lo que quería oír. Cada acción era la que quería ver. Pero hubo un domingo en el que John y yo fuimos a la iglesia, volvimos a casa, entramos como siempre. Buena idea. Y había una mujer con el cabello mojado, vestida de blanco, leyendo una Biblia pequeña y bebiendo leche. Estaba vestida con mi ropa. Yo le pregunté, ¿cómo entraste a mi casa? ¿Qué estás haciendo? Y ella dijo, esta es mi casa. Esta es mi casa. Se veía muy perturbada. Creí que estaba psicótica, una mujer sin hogar que había entrado a nuestra casa. Y John la golpeó contra el mostrador de la cocina. Me miró y me dijo, llama a la policía. ¡Llama a la policía! Cuando se llevaron a la mujer, John inmediatamente se volvió muy protector. Sintió que necesitábamos cámaras para protegerme. Cámaras en la puerta delantera, en la habitación, en el corredor y en la entrada. John había configurado todo para poder verme en su computadora y también en su teléfono. A esa altura creí que él no quería que me pasara nada y que me estaba protegiendo. Solo creí que le importaba mucho mi seguridad. Si lo pienso ahora, siento que John probablemente conocía a esa mujer y por eso instaló cámaras en la casa, para poder verme. John, por favor, repite después de mí. Yo, John, acepto a Debra acepto a Debra para que sea mi esposa. para que sea mi esposa. Habían pasado 2 meses y John insistía mucho con querer casarse. Me decía, por favor, me lo rogaba. Dijo, ¿qué tienes para perder? Vamos a estar juntos toda la vida. En las buenas y en las En malas. las buenas y en las malas. En la riqueza y la pobreza. En la riqueza y la pobreza. Yo me estaba enamorando. Y al mismo tiempo estaba mi instinto, que me decía, ve despacio. Hay algo que no está bien. Pero lo ignoraba porque la sensación de enamorarse es muy divertida. Con este anillo. Te desposo. Con todo mi amor. Me entrego a ti. No teníamos idea de que mi mamá se había casado con John hasta mucho tiempo después. Le advertimos que este era un hombre malo, pero igualmente se casó con él. El motivo por el que mantuve en secreto mi boda con John fue porque sabía que crearía muchos problemas con mis hijos. Y yo no quería eso. Por el poder investido en mí por el estado de Nevada, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Gracias. No lo creo. Oh. Eso fue doloroso. Creo que uno de los motivos por el que me quedé con John, y lo pensé mucho, fue porque había hecho esos votos. Sigo sintiendo que eso fue lo correcto, honrar mis votos.
Si lo pienso ahora, me doy cuenta de que todo fue un juego para él. Todo esto fue una mentira. Luego de que John y yo nos casamos, fue un esposo cariñoso y todo fue especial por un tiempo. Sentía que estábamos en una luna de miel constante. Pero me di cuenta de que con John todo estaba orquestado para tener el control absoluto. Me asusté muchísimo cuando iba manejando a Las Vegas y me llamó. Hola, John. Sí, acabo de detenerme. ¿Qué pasa? Y me dijo, vi que acabas de pasar Barstow. Sí, creo que necesitas cargar combustible, probablemente en Baker. Y yo pensé, ok. Las cámaras en la casa me parecían algo normal. Él me quería proteger en mi entorno, pero también había configurado mi teléfono para poder saber a dónde iba. Yo no sabía que había hecho eso con mi teléfono. Ok, buena idea. Gracias, cariño. Adiós, John. Y yo pensaba, no me gusta que pueda ver a dónde estoy. Es aterrador. Entonces pensé, hay algo más detrás de todo esto. Hacía algunas cosas extrañas. Yo miraba la cámara y pensaba, ¿qué está pasando? Después de manejar a Las Vegas, cuando él me vio en Barstow y me dijo dónde cargar combustible, yo me terminé preguntando, ¿qué diablos está haciendo? ¿Por qué me está observando tanto? En ese momento ya estaba empezando a sospechar. Así que pensé, voy a ver las cámaras para saber qué está pasando. Hacía algunas cosas extrañas. Por la mañana se iba con su uniforme médico y 1 o 2 horas después me conectaba para ver qué pasaba y él volvía. Iba arriba a acostarse o a jugar videojuegos, se quedaba en la habitación o en su oficina todo el día. Miraba la cámara y pensaba, ¡idiota! Me has estado mintiendo. ¿Qué está pasando? Así que volví a casa y lo confronté. Le dije, ¿qué está pasando? Viniste a casa, ¿por qué? Y me dijo, cancelaron. La mujer había comido algo, así que no se pudo hacer la cirugía y vine a casa. Lo que podía ser cierto. Otra vez me dijo que no se sentía bien, así que hicieron que alguien lo reemplazara. Sus historias eran tan creíbles que te convencía. Decía, ¿por qué te mentiría? ¿Por qué haría algo así? Era muy, muy, muy convincente. La primera vez que vi todos sus medicamentos con prescripción pensé, vaya. Creo que tenía como 9 frascos de píldoras. Y algunos eran antibióticos con prescripción. Tenía píldoras para esclerosis múltiple, para el TDAH, Zolpidem, y tenía varios analgésicos. Me pareció extraño que alguien tuviera tantos medicamentos. Así que le pregunté, le dije, ¿por qué tomas tantos? Me dijo que había estado en Irak
que había trabajado para Médicos Sin Fronteras y una de las cosas que hizo fue saltar de un helicóptero y que él ayudaba a salvar vidas, pero tenía muchos traumas por haber saltado del helicóptero. Nunca lo vi perdido, excepto una vez. Esa vez fue pocos meses después de conocerlo y pensé en sorprenderlo llegando a casa en medio del día. «John, ¿está todo bien?» Y estaba completamente perdido y me di cuenta de que había tomado mucha medicación ese día. Pero cuando le pregunté a John si había tomado mucha medicación, me dijo, no, estoy engripado. ¿Por qué piensas que tomaría muchas píldoras? John siempre daba vuelta a la situación. Si le preguntaba algo, me decía, ¿por qué te mentiría sobre esto? Te amo. Entonces, lo que él hacía era dar vuelta a todo. Para que te quedaras pensando, ok, bueno, lo siento. Creo que no debería haber pensado eso. Me hizo sentir mal haberlo interrogado. Jacqueline me dijo que John usaba el auto de mamá todo el tiempo. Había algo malo con él. Queríamos saber qué planeaba John. Así que Jacqueline puso un rastreador en el auto que él manejaba. Descubrimos que iba a consultorios médicos por periodos cortos. Mi teoría de por qué John iba a esos distintos consultorios fue porque para mí él era un drogadicto. Usaba uniforme médico porque fingía ser médico. Sabía que él no era quien decía que era. Confrontamos a mi mamá y ella realmente no supo qué hacer con esa información, ni tampoco sabía cómo analizarla. Ella no sabía si era un invento nuestro porque era nuestra palabra contra la de John. Cuando John y yo nos casamos, dijimos nuestros votos y yo me los tomé muy en serio. No quería volver a sentirme como me estaba sintiendo. A veces quieres simplemente seguir adelante en los momentos difíciles y saber que vendrán mejores. Yo era su siguiente víctima. Estaba fuera de control y no había nada que se pudiera hacer. Esta es una fotografía de mi mamá y John. En este momento la miro y todavía me sigue enojando, porque creo que en ese momento no le hablaba a mi mamá. Y él tiene puesto su uniforme y finge ser doctor. Pero ahora que la miro detenidamente, nunca vi a ninguno de mis doctores vestido así. Ya no quiero verla más. Un día Jacqueline llegó a su casa y encontró a John sentado en el auto, esperando a que ella llegara. A la mañana siguiente, ella me envió unos mensajes en los que me decía que había visto a John y que estuviera atenta a su auto. Esa fue la primera vez que tuvimos pruebas de que John nos acechaba. Luego me enteré de que lo hacía bastante seguido. Jacqueline quedó muy conmocionada luego de ver a John y me aconsejó que llevara gas pimienta conmigo y mi navaja que ella sabía que yo tenía, solo por protección. Él nos acechaba, así que teníamos que estar preparadas para cualquier cosa que ocurriera. Yo veía cosas que mi madre no veía porque yo estaba afuera. Ella era el objetivo y yo era la persona a la que él quería aislar. Pero era muy frustrante porque mi mamá no me creía.
Fue muy difícil. Ella le creía siempre a John lo que decía. Así que Jacqueline contrató a un investigador privado y me trajo toda la información a mí. Parecía sospechoso, pero esto es una locura. La verdad fue aterrador. Mira todas las identidades que tuvo. John usaba distintas tarjetas de seguridad social y además tenía varias órdenes de restricción. Ha estado en prisión 1.000.000 de veces. Él había sido arrestado varias veces. Había estado en prisión muchas veces. No puedo creer cuántos secretos tiene este sujeto. Era un estafador. Eso era. Fue aterrador haber confirmado todo eso. Yo no quería tener razón, pero todo fue confirmado. Así que era hora de actuar. Debíamos prepararnos. Tenemos que alejar a mamá de él. Un día salí a buscar el correo y había una carta dirigida a John. Y era de la prisión, del condado de Orange. Y como a esa altura yo tenía mis sospechas, la abrí. Y lo que decía era, parece que te está yendo muy bien. Parece que encontraste a la indicada. Y que la vida te sonríe. Por cómo estaba escrita la carta, supuse que John había estado en prisión con ese hombre. Y mientras estaba leyéndola, justo en ese momento, John vino y me la quitó de la mano. ¿Qué rayos crees que haces? Me dijo, ¿qué estás leyendo? Creo que me estaba viendo por las cámaras. Él supo que lo había atrapado. Es una carta de la prisión. John, ¿conoces a ese hombre? Tú no deberías estar revisando mi correo para nada. Y me dijo, es uno de los tipos a los que les envío provisiones. Bueno, solo que no entiendo. ¿Por qué un recluso te escribe a ti? Me dijo, les envío provisiones a los hombres en prisión. Y dijo, ya sabes, mucha gente está ahí por razones equivocadas y me importa la gente y creo que esto hace una diferencia. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Quién es él? Le pregunté, ¿estuviste en prisión? Y me miró fijo y me dijo, no pasé ni un día en prisión. ¿De qué estás hablando? Solo porque estamos casados no significa que te tenga que responder y definitivamente tampoco tienes derecho a abrir mi correo. Y me dijo, estás cometiendo un delito. Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Podría ser que te arrestaran por esto. Él no respondía a mi pregunta. Y, obviamente, a esa altura, sabía que él no era el hombre con el que me había casado. No te metas en mis asuntos, Debra. Me di cuenta de que me había mentido, pero no sabía del todo quién era John. Ese fue un punto de inflexión. Y yo necesitaba saber qué era lo que iba a hacer. A partir de ese momento, creía que yo era su siguiente víctima y que me atraparía. En algunas ocasiones, unos meses después de casarnos, empecé a notar ciertas cosas. Las cámaras, la medicación, la carta. Me di cuenta de que él tenía un lado, en verdad, muy sospechoso y sombrío. Pero sentía que si lo confrontaba, no me iba a dar una respuesta. Así que, a medida que mis sospechas crecían, decidí entrar en la oficina de John para ver qué podía encontrar ahí. Encontré distintas tarjetas de seguridad social, muchos nombres diferentes, además de John Meehan. Y en su cesto de basura había 329 páginas de una demanda. Empecé a leerlas y me di cuenta de que John no era la persona que él decía ser. Lo que encontré me sorprendió. Extorsión, acoso, portación de armas, órdenes de restricción, consumo de drogas. Hubo un documento
en particular que me llamó la atención y me asustó, porque contenía evidencia de una condena anterior, cuando arrestaron a John y lo que había en su casa. Tenía cianuro, tenía armas, tenía cuchillos, tenía bridas y yo pensé, ¿cianuro? Es una locura. ¿Qué está haciendo? ¿Qué planea? Otra cosa que me asustó mucho fue que leí documento tras documento de mujeres a las que había estrangulado y había víctimas a las que seguía acosando. Mujeres que se habían cambiado el nombre porque seguían con miedo. Y él había salido de prisión 3 días antes de conocerme. No era la persona que yo creía que era. En ese momento, creía que era su próxima víctima y que no podría escapar. Sabía que tenía que hacer algo para salir de ahí. Contraté a un investigador privado para que me ayudara a saber quién era John y también para salir de ahí sin riesgo. Hice de cuenta que me iba a trabajar y me reuní con mis hijos en privado. Poco a poco intentaba entender la mente de un depredador sociópata. Pero John tenía la capacidad de matarme. Así que por eso me preparé por meses. Tenía que hacerlo lenta y cuidadosamente. No era algo de un día para el otro o lo notaría. Con John actuaba como si no pasara nada, no reaccionaba. Tenía que jugar su juego hasta llegar al punto de estar a salvo. Así que movía mi dinero, cambiaba mis contraseñas y tenía $30,000 que había guardado en el fondo de un cajón con ropa interior. Era mi dinero para huir. De alguna forma John lo encontró. Un día llegué a casa y John estaba parado con el dinero en su mano y me lo mostraba. Me dijo, ¿qué es esto? Me había atrapado. John sabía que estaba pasando algo. No sabía qué, pero sabía que algo no estaba bien. Sabía que tenía que apresurarme y salir de ahí. Se paró frente a mí. Yo estaba a centímetros de él. Me empujaba y me decía, golpéame, golpéame. Me di cuenta de que me había atrapado. Él sabía lo que pasaba y yo le dije, no te voy a golpear. Y me dijo, golpéame porque no te volverás a levantar. Le dije, muévete, te dejo en este momento. Sentí que mi vida estaba en peligro y que lo único que podía hacer era salir lo más rápido de ahí, para que él no me hiciera nada. Así que corrí hacia mi auto y me fui lo más rápido posible. No vi esta fotografía hasta después de lo que pasó. Creo que esta fue una de las veces que lo arrestaron. Creo que fue en 2013, cuando fue a prisión. Es increíble que me enamorara de un hombre que creí que era bueno. Es una locura pensar que compartí la cama con él noche tras noche, sabiendo ahora de qué era capaz. Es una locura. Me iba a enterrar en el patio trasero. Estaba ansioso por estrangularme. Te mataré y me quedaré con todas tus cosas. El momento crítico fue cuando John me descubrió. Vio cuánto dinero había retirado de una cuenta. Creo que ese día había retirado unos $30,000. Se acercó a mí y me dijo, ¿qué haces?
Y yo le dije, te voy a dejar. Y me dijo, no puedes hacer esto, estamos casados. ¿Qué tipo de esposa eres? John estaba enojado conmigo y me enviaba mensajes muy amenazantes todo el tiempo. ¿Crees que permitiré que tu familia siga? Laméntalo todo lo que quieras, no me importa. Tengo fotografías y correos, no me pongas a prueba. Y subía fotos mías desnuda a internet. Hay otros mensajes mucho peores que este. Algunos decían te mataré y me quedaré con todas tus cosas. Él decía que iba a enterrarme en el patio trasero. Estaba ansioso por estrangularme. Cuando empecé a recibir esos mensajes, temí por mi vida. Y me escondí. Incluso fui a una tienda y me compré pelucas oscuras y cambié mi ropa. Terminé quedándome en hoteles. Tuve que cambiar toda mi rutina. Recuerdo temblar todo el tiempo. No podía comer. No tenía idea de lo que él iba a hacer. Me escondí durante 8 meses. Cada vez que me enviaba un mensaje, el corazón se me detenía y entraba en pánico. Me amenazó miles de veces con que no llegaría al final del día. Y no planees despertarte mañana. Era una amenaza tras otra. Por eso temía todo el tiempo. Cambiaba de teléfono y él siempre llamaba a mi trabajo y decía que era un cliente, que no se podía comunicar conmigo. Y me escribía, Bu, te encontré. No te puedes esconder de mí. Sentía que en la próxima esquina que doblara, él estaría ahí y me mataría. Uno de los mensajes decía, espero que hayas ido a la iglesia, porque tengo un mal presentimiento contigo. No quería salir de mi habitación de hotel. Temía que si bajaba al vestíbulo, él me atraparía o alguien iba a hacerlo. Temía constantemente, era horrible. No sabía cómo escapar. No se me ocurría nada más que pensar en dónde me escondería. Sentía que era más fácil morir que seguir viviendo esa pesadilla. Este es escalofriante. Ya no seré bueno. Esto destrozará a toda una familia. Es egoísta que permitas esto. Nunca te perdonarás por lo que voy a hacer. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero obviamente sentí que sin dudas era capaz de matarme. En ese momento trabajaba como peluquera canina. Perfecto. Un día en el trabajo recibí una llamada. En el lugar era todo muy caótico porque los perros ladraban porque querían comer. Yo atendí la llamada y era un sujeto francés. El hombre dijo que ya me había visto y que quería traer a sus perros para que los atendiera. Me pareció extraño que me llamara alguien con un acento francés, pero estaba muy preocupada por alimentar a los perros, porque cuando ladran para que les des de comer, solo quieres terminar con la llamada lo antes posible. Así que le dije cuando estaba disponible y concertamos una cita para el día siguiente durante mi almuerzo, para que los perros vinieran y yo los atendiera. Perfecto. No me di cuenta de que era John. Él quería saber mis horarios. Al día siguiente, a la hora a la que había arreglado esa cita para que vinieran los perros, no apareció nadie. Emergencias de Newport Beach. Apuñalaron a alguien. No sé bien qué pasó. Oímos gritos. El 20 de agosto fui a trabajar. Mi jefe dejó que me fuera un poco más temprano y me fui a casa. Noté cuando bajé del auto que había un sujeto que estaba forzando un auto.
Mi perro empezó a ladrarle y le dije que se callara porque creí que era un sujeto de la calle que vivía en su auto. Luego fui a sacar a mi perro del asiento trasero y este sujeto me agarró. Me di vuelta y lo miré y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Claro que lo recordaba, era John. Empezó a empujarme y golpearme y él me golpeó una y otra vez. ¡Cállate! No me di cuenta de que quería apuñalarme. Solo intentaba alejarlo de mí. Y terminé boca arriba. Terminé cayéndome hacia atrás. Y en ese momento vi el cuchillo y supe que él quería matarme. Pateé el cuchillo y cayó directo al lado de mi mano derecha. Cuando cayó así sentí que era una señal. Habían sido mis ángeles guardianes o Dios o mis guías que me estaban cuidando porque por la forma en la que cayó era para que yo sobreviviera, estaba destinada a vivir. Así que lo tomé y empecé a apuñalarlo a él y no lo pensé 2 veces. Creí que lo estaba apuñalando en el pecho, pero luego me enteré de que lo hice en la espalda. Lo apuñalé una vez en la frente y también dentro de un ojo. Tomó aire y empezó a caer sobre mí. Lo alejé y en ese momento creí que estaba muerto. Luego arrojé el cuchillo lo más lejos posible. Me alejé de su cuerpo y seguí gritando para que me ayudaran. Luego una mujer se acercó y me dijo que ella era técnica de emergencias médicas y que estaba entrenada para situaciones como esa. Emergencias de Newport Beach. Apuñalaron a alguien y él atacó a una chica. Es una chica y su perro y hay un sujeto en el suelo. No sé bien qué pasó, solo oí gritos y me acerqué. ¿Ves sangre? Sí, y el sujeto está en el suelo. En ese momento empezó a llegar más gente a la escena. Llegó un sujeto, se acercó a John y empezó a tocarlo y revisarlo. Quería ver si estaba bien. ¿Policía? Sí. ¿Tiene una emergencia? Tenemos... ¿Apuñalaron a alguien? ¿Está ¡Vamos! con una mujer? Respira, vamos. Dice que hay Respira, un hombre y una vamos. mujer. Viejo, respira. El hombre no está bien y la mujer... Respira. Ok, espere un momento. Espere, solo un momento. Les dije que no lo tocaran, pero no me hicieron caso. Y les dije que él había intentado matarme y creo que lo repetí varias veces porque seguían intentando revivir al tipo que me había querido matar. Yo estaba nerviosa y no podía respirar. Y ahí me di cuenta de que tenía que llamar a mi mamá. Así que la llamé y le dije, lo siento mucho, mamá. Creo que maté a tu esposo. Lo siento mucho, lo siento mucho. Recibir esa llamada y escuchar a Terra fue muy surrealista. Oyes a tu hija que te llama y te dice que mató a tu esposo y piensas, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Me dijo, maté a John. Lo siento mucho. Y le dije, está bien. ¿A dónde estás? ¿Estás bien? Y solo recuerdo ir hasta allá muy rápido. Y empecé a sentir culpa. ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no me apuñaló a mí? Ella tendrá que vivir con esto. Pero llegué al lugar y no me dejaban acercar. Me dijeron, señora, es una escena del crimen, debe quedarse detrás de la cinta. Terra gritaba, mamá, mamá, y yo decía, Terra. Vi pasar una ambulancia a mi lado y supe que John estaba en la ambulancia. Pero no sabía exactamente qué había pasado, si estaba vivo o muerto. En ese momento no sabía qué había pasado.
En ese momento enloquecí porque en las películas el malo siempre se levanta y es entonces cuando la chica muere. Por ¡Mamá! favor, por favor. ¡Mamá! Esta es una fotografía de Cash y yo en el hospital. Odio mucho esta fotografía porque me recuerda al momento en el que la tomaron y literalmente no sabía qué hacer. Por lo general, cuando alguien te toma una fotografía sonríes, estás feliz, pero en ese momento no sabía, sentía que tenía que sonreír. Recuerdo que me sostenía el brazo y pensaba, ¿qué le pasa a esta gente? Literalmente están tomando una fotografía de cómo me sale sangre del brazo y todavía no me lo suturan ni nada. Tenían que tomar la fotografía como evidencia. Esa fotografía circuló en todas partes y yo solo quería que desapareciera. Lo siento. Es muy difícil de ver. Cuando fui al hospital, había gente que no conocía y me revisaban y me pinchaban con agujas. Yo solo quería a mi mamá. No está aquí ahora. ¿Qué? ¿A dónde está? Y me dijeron que había ido al otro hospital a ver a su esposo. Tráiganla aquí ya mismo. Por favor. ¡Mamá! Tranquila, ¡Mamá! cálmate. Y eso me dolió mucho por la forma en la que lo dijeron. No me dijeron que ella tenía que ir ahí para identificarlo. Fue como si ella quisiera estar con él. Así que fue muy difícil oír eso. Por ¡Mamá! favor, por favor. ¡Mamá! Yo solo quería que ella me protegiera. Esa fue la parte más difícil para mí, saber que ese tipo me atacó y luego se suponía que ella me protegiera y no estaba. No me dejaban ir a verla. Me dijeron, tiene que identificar el cuerpo en el otro hospital, porque no está identificado. Estaba con soporte vital, había tubos por todos lados. Me dijeron que tenía 13 puñaladas, que una había llegado del ojo al cerebro y que había tenido varias apoplejías y que tenía muerte cerebral. Cuando vi su cuerpo, pensé en el desperdicio de humano que era. Era brillante, podría haber tenido todo. Simplemente desperdició su vida. Bueno, esta fotografía es de John en el hospital. Recuerdo verlo y mirar todas sus heridas y mirarle el ojo donde había recibido la puñalada. Y solo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué él haría algo así? Era un hombre malvado. Y por suerte había sido él y no mi hija. Sabía que había mucho por sanar en ese momento. Había muchas respuestas que necesitaba conseguir. Pero yo solo podía pensar en Terra. No puede ser. ¿Terra? Está bien, mamá. Estoy bien. En el momento en que pude ver a mi hija, entré y solo la abracé. Ella lloraba y yo lloraba y estaba agradecida de que estuviera viva. Lo siento mucho. Está bien, no es tu culpa.
Cuando vi a mi mamá tuve sentimientos encontrados. Le dije que sabía que eso ocurriría porque se lo habíamos advertido muchas veces y ella no veía las señales de alarma. Es que nunca pensé que sería capaz de algo así. Mamá, de verdad no es tu culpa. Lo siento. Pero estaba muy agradecida de que ella estuviera ahí y de que yo pudiera abrazarla y de que estuviéramos vivas. Podemos ir a casa. Sí, cariño. Fue muy, muy, muy difícil. No tenía idea de que la atacaría. Yo no lo entendía. ¿Por qué no a mí? Decidí, porque no creo que nadie debería morir solo, estar con él cuando lo desconectaran. Le dije un par de palabras: está bien que te vayas, te perdono. Luego de que él muriera, fuimos al crematorio a cremar el cuerpo de John. Mientras veía la caja entrar en el fuego, no podía evitar pensar en que iba a arder en el infierno. Y lo grabé para darle un cierre. Sentí que si Terra tenía pesadillas con su regreso, quería tener la prueba de que él se había ido por completo y que nunca más volvería por ella. Nunca vio el video, pero espero que algún día, si se lo pregunta, o si siente que John está aquí, o algo así, pueda mostrarle que se fue por completo. Creía que, como todos querían que estuviera bien, debía estar bien. Pero no lo estaba. Tenía mucho estrés postraumático y culpaba a mi mamá por lo que había pasado. Porque después de todo, ella había traído a este sujeto a nuestras vidas. Solo quería que mi mamá notara que había señales de alarma. Y también que ese hombre era malo. Seguramente no lo hizo a propósito, pero quería que ella supiera por qué nos había pasado esto. Me sentí culpable, muy culpable, porque no la protegí. ¿Por qué no vi las señales antes? Me sentía muy responsable. Todos los días hay momentos en los que veo a alguien que se parece a John y vuelvo a pensar en los momentos en los que tuve que esconderme. Yo temía por mi vida, así que tenía pesadillas de que seguía escondida, usando pelucas oscuras, y John me encontraba. Nunca creí que esto podría pasarme. Jamás en la vida. Y cuando pasó fue algo muy irreal. No puedes ni pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y cómo detenerlo? No puedes hacerlo. Era un hombre que estaba fuera de control y no había nada que pudiera hacer. Lo que quiero que la gente aprenda de esto es que no están solos. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Por día, 4 mujeres son asesinadas por su esposo o su pareja. Así que es algo que pasa en una proporción epidémica. Es terrible. Si tú estás enamorada de alguien, quieres pensarlo mejor. Así que le crees. No quieres pensar que esa persona te está engañando, que es un sociópata, ni nada por el estilo. Pero tengo que recordar que John era el malvado y que yo solo buscaba el amor. Le dije a mi mamá que la perdoné y que las cosas podrán no ser perfectas, pero estamos trabajando en eso a diario, aunque aún tengo que trabajar en sentirme segura. Aún tengo episodios por mi estrés postraumático y
Muchas veces tengo pesadillas por todo lo que pasó. Terminado de enfrentarme a la situación por la que pasé y no podía ser normal. No entendía que había secuelas y que el ladrido de un perro sería un desencadenante porque mi perro ladró durante el ataque. Está todo relacionado y no me daba cuenta de qué me estaba pasando. Creo que John definitivamente está en el infierno. Es el lugar a donde pertenece. Él lastimó a muchas mujeres e intentó matarme. Y para mí es la persona más malvada que existe porque están ahí y mucha gente las hace a un lado, pero es hora de tomárselo en serio porque pueden ver lo que me pasó a mí y les puede pasar a ustedes. John Meehan era un hombre malvado que acosaba a víctimas inocentes y lo disfrutaba mucho. Nunca voy a comprender todo. Nunca entenderé la mente de John, por qué hizo lo que hizo. Y es algo que tengo que aceptar. El mal existe, y yo resulté ser la víctima de este hombre malvado. Y sobreviví, pero muchas no. Doblado al español en BSI Ibiza.